Mi esposa no lo podía creer cuando vio que la conocí en la fiesta escondida en la que estaba con su amante, intentó decir que era solo una fiesta y que quería relajarse, pero yo ya lo sabía todo y me divorcié de ella. En ese momento, cuando nuestras miradas se encontraron en medio de la pista de baile iluminada por luces parpadeantes, la música se detuvo para mí. Tartamudeó, intentó sonreír, fingió sorpresa, pero sus ojos no pudieron ocultar su miedo. Caminé hacia él como quien lleva sobre mis hombros el peso de todas las decepciones del mundo, y con cada paso, los recuerdos de años de confianza, las promesas susurradas en mi oído y los planes hechos en tardes comunes y corrientes se desgarraban en mi interior como viejas cartas de amor quemadas sin piedad. Ella abrió la boca para justificarse, diciendo que necesitaba una noche para sentirse viva otra vez, como si nuestra vida en común hubiera sido una tumba, como si yo hubiera sido el verdugo silencioso de su felicidad. Mis ojos no parpadearon mientras escuchaba las palabras inconexas que ella intentaba organizar, con cada sílaba, la verdad me gritaba de manera cruel, ella ya había cruzado la línea, ya había elegido otro camino, y yo solo era un obstáculo inconveniente para el nuevo mundo que ella había decidido vivir en secreto. Recuerdo el calor en mi rostro, las manos cerradas, el nudo en mi garganta que apenas me dejaba respirar mientras ella, desesperada, murmuraba que todo era solo un malentendido, que estaba en mi cabeza, como si mis ojos fueran mentirosos, como si mi alma me estuviera jugando una mala pasada. Su cobarde amante intentó esconderse entre los invitados, tal vez esperando que yo no me diera cuenta, tal vez pensando que fui lo suficientemente tonto como para ignorar lo que tenía ante mis ojos, pero su mirada, de superioridad disfrazada, de triunfo silencioso, fue la gota que colmó el vaso que me hizo comprender que nada de lo que ella dijera allí podría borrar lo ya hecho. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado, como si mi dolor fuera invisible, como si yo fuera un fantasma más deambulando entre sonrisas falsas y brindis vacíos. Me fui sin mirar atrás, sin darle oportunidad de terminar sus tontas excusas. No grité, no lloré delante de ellos. Había algo mucho más devastador en mi calma, el conocimiento de que algo dentro de mí había muerto esa noche. En el silencio de mi auto, con las manos temblorosas en el volante, sentí el peso de la traición aplastando todo lo que creía sólido entre nosotros. Recordé las noches que pasamos despiertas soñando juntas, los domingos perezosos en la cama, los cumpleaños, los votos, los pequeños gestos que, ahora, todos parecían una gran mentira contada para mantenerme ciego mientras ella alimentaba su propio deseo de libertad a costa de nuestra historia. El divorcio era inevitable. Fría, metódica, sin lágrimas ni súplicas. Cuando recibió los papeles, por primera vez vi la genuina desesperación en sus ojos. Como si en ese momento comprendiera que el precio de la libertad que buscaba era demasiado alto. Intentó argumentar, diciendo que no sabía lo que hacía, que necesitaba tiempo para reencontrarse, como si yo tuviera la culpa de que se perdiera. Pero ya lo había decidido, mi dignidad no era moneda de cambio para su crisis existencial. Lo más irónico fue descubrir, poco después, que la libertad que tanto deseaba se había convertido en una prisión de cristal, el amante que había elegido como vía de escape no la quería como compañera de vida, solo como distracción. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Y entonces, lo que parecía el final de mi historia de amor se convirtió en el comienzo de mi redención. En los meses siguientes, mientras ella se hundía en las consecuencias de sus elecciones, yo reconstruí mi vida, ladrillo a ladrillo, sin prisas, sin odio, pero con una determinación silenciosa de encontrar algo que ella nunca podría robarme, mi paz. Hasta que sucedió lo inesperado. Mientras ella intentaba desesperadamente volver a mi vida, como una sombra de lo que era antes, mi camino se cruzó con alguien que reavivó en mí algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de confiar, de sonreír sin miedo, de amar sin reservas. Todavía recuerdo el día que me vio al lado de esta nueva persona, en un café al que íbamos juntos. Su rostro palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez experimentó el sabor amargo de la pérdida real, esa pérdida irreversible que ninguna excusa puede reparar. Ya era demasiado tarde. Yo había seguido adelante, mientras ella seguía prisionera de los escombros de sus propias decisiones. No hubo escándalo, no hubo escena, solo una mirada silenciosa, llena de todo lo que había que decir. La vida, esa dama justa e implacable, nos había dado a cada uno de nosotros exactamente lo que merecíamos. Pero hay algo que nunca abandonó mi mente, una pequeña duda, una pieza que no encajaba en este doloroso rompecabezas.
Algo de esa noche en la fiesta, algo que a veces todavía me mantiene despierto hoy por la noche. Algo que, cuando finalmente lo descubrí, cambió todo lo que pensaba sobre nuestra historia. Porque lo que ella realmente ocultó esa noche, y porque su traición fue aún más devastadora de lo que parecía, era algo que ningún divorcio, ninguna nueva relación, ninguna victoria personal podía borrar por completo de mi memoria. Algo que nunca imaginarías. Y eso es exactamente lo que descubrirás ahora. Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Las historias contadas son ficticio, creado para mostrar, de forma realista e intensa, cómo la traición es capaz de destruir vidas, sueños y familias. Prepárate para sumergirte en una narrativa potente, llena de emociones y giros. Abrázate, respira hondo y prepárate. Estás a punto de escuchar una historia que te sacudirá el alma. Leonardo siempre fue un hombre de carácter sereno, de esos que observaban el mundo con una calma que hoy en día parece casi pasada de moda. Tenía una manera meticulosa de cuidar las cosas que amaba, como si todo lo que caía bajo su responsabilidad mereciera la más sincera devoción. Desde pequeño aprendió de su padre, un inmigrante de espíritu duro y corazón tierno, que las promesas no se hacen con la boca, las promesas son construcciones construidas con acciones, día tras día. Quizás por eso, cuando conoció a Laura, no solo se dejó llevar por su belleza, aunque era imposible ignorarla. Era la forma en que sonreía, la forma en que fruncía el ceño al intentar ocultar su felicidad, como si fuera algo que debía conservarse, como un tesoro. Laura no se parecía a nadie que Leonardo hubiera conocido. Había una energía palpitante en ella, una voluntad de vivir que parecía iluminar el ambiente, incluso en los días más grises. Su relación creció en un terreno fértil. No fue un amor explosivo ni ciego, de esos que se consumen rápidamente. Fue un amor que se construyó con raíces profundas, como un árbol que resiste todas las estaciones. Leonardo vio en Laura no solo una compañera, sino una extensión de su propio corazón. Ella, a su vez, parecía haber encontrado en él la base que buscaba, alguien capaz de ser un refugio sin ser una prisión. Juntos, construyeron una historia que, para quienes miraban desde fuera, parecía casi perfecta. No hubo excesos, ni grandes escándalos, solo la solidez de quien sabía el valor de lo que tenía en sus manos. Vivían en una casa que, a pesar de ser modesta, llevaba su esencia. Cada rincón contaba una historia, desde el pequeño estante que Leonardo había hecho a mano para guardar los libros de Laura, hasta las marcas en las paredes de las veces que decidieron pintar la habitación juntos, riéndose de las manchas que inevitablemente terminaban más en la ropa que en las paredes. Los fines de semana era común ver a Laura cuidando el jardín mientras Leonardo arreglaba algo en el garaje. Pequeñas rutinas que, con el tiempo, se convirtieron en silenciosos rituales de amor. En el trabajo, Leonardo era respetado por su ética y competencia. Trabajé como gerente de proyectos en una empresa de ingeniería, donde la presión era constante y los desafíos diarios. Pero siempre se propuso separar las cosas, el trabajo era trabajo y la vida personal era sagrada. Laura, en cambio, tenía el alma inquieta. Licenciada en comunicación, siempre soñó con trabajar en áreas creativas, pero la realidad la llevó a seguir caminos más tradicionales. Trabajaba en una agencia de marketing que requería muchas horas y una implicación que, poco a poco, fue ocupando más espacio del que pensaba. Aún así, Leonardo la apoyó en cada paso, incluso cuando sus ausencias comenzaron a ser más frecuentes, incluso cuando el cansancio la transformó en alguien más tranquila de lo que él creía. Los amigos cercanos siempre comentaban cómo los dos se equilibraban. Leonardo era el ancla, Laura era el viento. Uno necesitaba al otro para no perderse. Los viajes que hicieron juntos fueron sencillos, pero llenos de significado. No los impulsaban los grandes lujos, sino la capacidad de encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Un picnic en el parque, un fin de semana en una posada aislada, una tarde lluviosa jugando a las cartas en el salón. Cada recuerdo fue una piedra cuidadosamente colocada en la construcción de la historia que creían que duraría toda la vida. Con el paso de los años, surgieron desafíos naturales. Las exigencias del trabajo, las pequeñas diferencias de personalidad, las expectativas tácitas. Pero nada que pareciera lo suficientemente fuerte como para sacudir lo que tenían. Al contrario, cada dificultad parecía fortalecer aún más el vínculo que compartían.
En momentos de crisis, Leonardo tenía el raro don de traer calma al caos, mientras que Laura, con su energía contagiosa, demostraba que siempre había una salida, siempre había un nuevo comienzo. Su círculo social era amplio, pero había una confianza ciega el uno en el otro. Fiestas, eventos, reuniones con amigos eran momentos de celebración, nunca de desconfianza. A Laura le encantaba vestirse elegante para estas ocasiones, brillando de una manera que parecía eclipsar a todos los demás. Leonardo, a su vez, se sentía orgulloso de estar a su lado, admirándola en silencio, como quien sabe el valor de la joya que lleva en el pecho. Dentro de la casa cultivaron pequeños gestos que hablaban más que las palabras. La nota dejada en el espejo del baño antes de un día difícil, el café en la cama en las mañanas de pereza, la mirada cómplice intercambiada durante las cenas silenciosas. Estas pequeñas cosas formaron el tejido invisible que creían que los mantendría unidos para siempre. Nunca hubo lugar para los celos ciegos o la posesión malsana. Había respeto, había admiración, había amor. Leonardo estaba tan entregado a esta vida que, en ocasiones, se olvidaba de mirarse a sí mismo. Su mundo era Laura y su felicidad era su máxima prioridad. No escatimó esfuerzos para hacerla sentir apoyada, deseada, amada. Quizás, sin darse cuenta, colocó a Laura en un pedestal tan alto que ella misma empezó a sentir el peso de aquella adoración. Con el tiempo, comenzaron a surgir ciertas inseguridades. Preguntas silenciosas, dudas ahogadas por los compromisos cotidianos. Pero, como toda relación larga, aprendieron a afrontarla de la mejor manera posible, creyendo que, al final, el amor lo vencía todo. Las conversaciones que alguna vez fueron intensas gradualmente se volvieron más prácticas. Los mensajes de amor dieron paso a listas de compras y tareas pendientes para el día siguiente. Las risas incontrolables se convirtieron en breves sonrisas en medio del ajetreo. Pero aún así, en las noches más frías, Laura se acurrucaba alrededor de Leonardo como quien busca refugio, y él la abrazaba como quien promete protección contra todas las tormentas del mundo. El escenario de sus vidas parecía destinado a durar. Amigos cercanos planearon viajes juntos, las familias hablaron de nietos y ellos mismos, en conversaciones tomando café, hicieron planes para el futuro. Soñaban con una casa más grande, quizás niños en algún momento, viajes a lugares lejanos que siempre posponían por falta de tiempo. Parecía que lo único que faltaba era el momento adecuado, la oportunidad perfecta. Todo parecía en su lugar, estable, sólido. Una vida construida piedra a piedra, con dedicación y amor genuino. A Leonardo le resultaba imposible imaginar que algo, o alguien, pudiera infiltrarse en este castillo que habían construido juntos. Su confianza era tan grande, tan natural, que ni siquiera consideró que podrían haber mentiras escondidas bajo la tranquila superficie de la vida que compartían. Creía en ella como se cree en el propio destino, sin necesidad de pruebas, sin lugar a dudas. Laura, a su vez, escondía sus pequeñas insatisfacciones como quien barre el polvo debajo de la alfombra, rápidamente, sin pensar. Sabía que era amada, sabía que Leonardo haría cualquier cosa para hacerla feliz, pero había una inquietud dentro de ella que ni siquiera ella podía explicar. Un deseo silencioso de algo más, algo que no podía definir, pero que a veces la hacía sentir extrañamente vacía, incluso al lado del hombre que le ofrecía el mundo. Estos sentimientos, tan tenues y discretos, no parecían amenazar la relación en la superficie. Eran como pequeñas grietas en una pared sólida, invisibles para quienes miraban desde afuera, imperceptibles incluso para quienes vivían dentro de la casa. Pero estaban allí. Y, como todas las grietas ignoradas, crecieron silenciosamente, esperando el momento adecuado para revelar la magnitud del daño que podían causar. Si alguien mirara a Leonardo y Laura en ese momento, solo vería una pareja que parecía haber superado las estadísticas, que parecía haber encontrado la fórmula secreta de la felicidad en pareja. Veía dos rostros sonriendo a las cámaras en las fiestas, dos manos entrelazadas en las cenas familiares, dos cuerpos acurrucados en el sofá en las noches de descanso. Vería la imagen perfecta de un amor maduro, construido con paciencia y esmero. Pero había más en esta historia de lo que parecía. Mucho más. Las siguientes semanas fueron una danza silenciosa entre la aparente normalidad y los pequeños signos que, aunque discretos, empezaban a acumularse como polvo sobre muebles viejos. Laura, antes siempre tan disponible, empezó a perderse en compromisos que surgieron en el último momento.
Se decía que el trabajo en la agencia se había intensificado, que los nuevos proyectos requerían noches extra, reuniones los sábados y eventos de networking en lugares que Leonardo no conocía. Él creyó. ¿Cómo podría ser diferente? La confianza entre ellos era sólida, incuestionable, y él nunca quiso ser el tipo de hombre que vigilaba los pasos de quien amaba. Estaba en contra de todo lo que creía sobre el amor. Pero aún así, una sensación incómoda comenzó a invadir su mente, una duda tan débil que trató de quitársela de encima tan rápido como apareció. Cada pequeño retraso, cada sonrisa evasiva, cada excusa que parecía más ensayada que espontánea, añadía un peso invisible en su pecho. Empezó a notar detalles que antes no le habían llamado la atención, el nuevo perfume que llevaba, más intenso, más provocativo, que decía haber recibido de un colega, la risa en el teléfono, demasiado rápida para apagarse cuando se acercaba, los fines de semana cuando parecía tan cansada que evitaba cualquier intimidad, siempre bajo el argumento de que necesitaba descansar para la siguiente agotadora semana. Leonardo se acusó a sí mismo de sospechar. Recordó las promesas hechas, la vida construida juntos, y se reprochó haber dado espacio a esa sombra corrosiva que se estaba instalando en el fondo de su mente. Era más fácil creer que era solo una fase, que la rutina, el estrés y las presiones externas estaban creando barreras momentáneas entre ellos. Luchó contra la desconfianza como quien lucha contra la naturaleza misma, aferrándose desesperadamente a la imagen que habían construido juntos. Laura, en cambio, parecía cada vez más distante, incluso cuando intentaba ocultarlo. Había una prisa a su alrededor, una urgencia, como si el tiempo siempre estuviera corriendo contra algo que todavía no se atrevía a afrontar. Las conversaciones se hicieron más cortas y las cenas más tranquilas. Leonardo se esforzó, intentó sacar a relucir temas, rescatar lo que parecía escurrirse entre sus dedos, pero era como intentar contener agua con las manos. Ella sonrió, por supuesto, dijo que lo amaba, lo abrazó con ternura, pero había un vacío en el abrazo, una ausencia en las palabras, que su instinto, aunque reacio, no podía ignorar. Un sábado por la noche, Laura mencionó una fiesta de empresa. Un evento, informal, como ella misma dijo, reservado solo para empleados y algunos socios estratégicos. Hablaba con tanta naturalidad que, por un momento, Leonardo se sintió tonto al pensar que allí había algo extraño. ¿Pero qué más podrías hacer? Él aceptó la excusa, sonrió y deseó que ella se divirtiera, ocultando el malestar que crecía en su interior. Pasó la noche tratando de distraerse, pero su ausencia parecía gritar desde todas las habitaciones de la casa. Las horas pasaban lentamente y su celular permanecía en silencio, sin mensajes, sin noticias. Alrededor de medianoche, la inquietud se volvió insoportable. Sin planificación, simplemente impulsado por un impulso irracional, Leonardo decidió irse. Cogió las llaves del coche y condujo por las calles menos transitadas, sin un destino claro. Tal vez esperaba encontrarla saliendo de esa fiesta, tal vez solo quería calmar la ansiedad que lo consumía. Lo que no esperaba era ver su auto acercándose a un lugar lleno de luces y música, un espacio conocido por albergar eventos corporativos. Y fue allí, entre risas y rostros desconocidos, que su mundo empezó a desmoronarse. Lo primero que notó fue la presencia de Laura en medio de la pista de baile. Se veía hermosa, como siempre, pero había algo diferente en ella. Un brillo en sus ojos, una ligereza en sus movimientos que no había visto en mucho tiempo. Pero lo que realmente lo detuvo fue el hombre que estaba a su lado. Un desconocido que se acercó a ella con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. Sus manos se tocaron de manera sutil, como alguien que comparte un secreto, como alguien que se pertenece el uno al otro. A Leonardo se le heló la sangre. Por unos momentos, no pudo moverse. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Laura notó su presencia y se quedó helada. La sonrisa desapareció de su rostro como una vela apagada por un soplo inesperado. El hombre que estaba a su lado, sintiendo la tensión, retrocedió discretamente, pero el daño ya estaba hecho. Leonardo atravesó la multitud como quien atraviesa un campo de batalla, sin oír la música, sin ver los rostros que lo rodeaban. Se detuvo frente a ella, mirándola con una expresión que mezclaba dolor, incredulidad y ira contenida. Intentó decir algo, balbuceó justificaciones que se le ahogaron en la garganta. No necesitaba oír nada. Sus ojos, su expresión de pánico,
decían todo lo que las palabras nunca podrían expresar. La atmósfera circundante se sentía densa, pesada. Algunas personas miraban, otras fingían no ver. Laura extendió la mano, como si intentara retirar algo que ya se había escapado, pero Leonardo simplemente dio un paso atrás. Allí no había nada más que decir. Se giró dejándola atrás, perdida en medio de la fiesta que ahora le parecía grotesca y absurda. El dolor palpitaba en su interior, cada latido se sentía como un golpe sordo contra la realidad que se desintegraba a su alrededor. Condujo sin rumbo durante horas, sin saber a dónde ir, solo queriendo poner distancia entre él y la imagen de ella en los brazos de otro hombre. Cuando finalmente aparcó, ni siquiera sabía en qué barrio se encontraba. Apoyó la cabeza contra el volante y dejó que las lágrimas, testarudas y silenciosas, corrieran por su rostro. No fue solo el dolor de la traición. Fue el dolor de ver toda la historia construida con tanto cuidado reducida a polvo en un instante. Pasaron los días sin que atendiera llamadas ni respondiera mensajes. Laura buscó, insistió, intentó explicar, intentó aminorar la gravedad de lo sucedido, pero Leonardo sabía que ciertas traiciones no tenían retorno. La imagen de ella esa noche quedó grabada en su mente como una herida abierta que se negaba a sanar. Cada palabra pronunciada, cada promesa hecha, cada sueño compartido parecía ahora una farsa interpretada con cruel perfección. La petición de divorcio le fue entregada sin ceremonias. Ni cartas, ni largas conversaciones, solo fríos papeles que cerraban oficialmente lo que, en su corazón, ya había terminado la noche de la fiesta. Lloró, suplicó una segunda oportunidad, juró que fue un error, que todavía había amor entre ellos. Pero Leonardo, por mucho que le sangrara el corazón, sabía que ya no podía confiar. Y sin confianza, el amor no es más que una sombra de lo que debería ser. El divorcio siguió su curso. La división de bienes, su salida de casa, la dolorosa reconfiguración de una vida que creía definitiva. En medio de todo esto, Leonardo se sumergió en el trabajo, tratando de llenar el vacío con tareas y compromisos, tratando de olvidar que, mientras se reconstruía pieza a pieza, algo dentro de él había cambiado para siempre. Pero había algo que Laura aún no había revelado. Algo que ella llevaba en silencio, una verdad que, cuando saliera a la luz, cambiaría todo lo que Leonardo creía saber sobre aquella fatídica noche y los motivos que la llevaron a traicionar la confianza que había depositado en ella. Y esta revelación estaba a punto de suceder, de manera brutal e irreversible. El tiempo había pasado después del divorcio como una marea lenta y amarga. Leonardo reconstruyó sus días con la silenciosa precisión de quien ya no tiene margen de error. Cada mañana era una pequeña batalla ganada, cada noche era un recordatorio de lo que había perdido. Laura había desaparecido de sus días, pero no de su mente. A veces su rostro aparecía en las sombras de amaneceres insomnes, a veces su voz resonaba en sus recuerdos sin que él lo quisiera. Sabía que lo que más sentía no era amor, sino dolor por lo que habían sido. Hasta que comenzó un nuevo capítulo, tímidamente como un hilo de luz atravesando la rendija de una puerta entreabierta. Ellen llegó a su vida sin prometer nada. Sin pretensiones, sin exigencias, sin prisas. Se conocieron por casualidad, en una exposición de arte contemporáneo a la que Leonardo había asistido por invitación de un compañero de trabajo. No tenía el brillo llamativo que Laura llevaba como una armadura, pero había una calma serena en ella, una luz discreta que calentaba sin quemar. La conversación fluyó con naturalidad, las sonrisas aparecieron sin esfuerzo y, por primera vez en meses, Leonardo se sintió vivo de una manera que no dependía de recuerdos del pasado. No hubo prisa. Cada encuentro fue como una página cuidadosamente pasada. No se trataba de olvidar lo vivido con Laura, sino de comprender que, incluso después de las mayores decepciones, era posible empezar de nuevo. Con Elena, Leonardo descubrió que el verdadero amor no se construye sobre ilusiones, sino sobre la aceptación sincera de las imperfecciones. No fue una pasión abrumadora que lo consume todo en unos meses, fue una construcción lenta y sólida, hecha de respeto, cariño y una transparencia que nunca había imaginado que necesitaba tanto. Entonces sucedió lo inevitable. Una tarde cualquiera, en un café que frecuentaba con Elena, Leonardo volvió a ver a Laura. Parecía diferente, envejecida por dentro, aunque su rostro todavía era hermoso. Sus ojos, antes llenos de brillo y orgullo, ahora llevaban un peso que él reconoció al instante, arrepentimiento.
Laura vaciló, se detuvo a unos metros y lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Leonardo fingió no ver. No por orgullo, sino porque finalmente entendió, esa parte de su vida había terminado. Pero el destino, como siempre, parecía dispuesto a prolongar lo que ya debería haber muerto. Días después, Laura lo buscó. No a través de mensajes vacíos, sino llamando a tu puerta, con los ojos llorosos y la voz entrecortada. No quería abrirlo. Todo dentro de él le decía que dejara el pasado fuera, pero la curiosidad humana, la necesidad de comprender hasta el último punto de esa historia, lo impulsó a girar la perilla. Laura entró con la vacilación de quien sabe que ya ha perdido antes incluso de luchar. No hubo altivez, no hubo excusas baratas. Solo un silencio lleno de todo lo que quedaba entre ellos. Ella comenzó a hablar, las palabras se topaban unas con otras. Dijo que se había arrepentido profundamente, que lo que había hecho no era justificable, que se había perdido. Leonardo escuchó en silencio, sintiendo que la distancia entre ellos crecía con cada palabra. Cuando Laura mencionó que todavía lo amaba y quería una segunda oportunidad, él casi sonrió con tristeza. Allí no quedaba nada que rescatar. Pero entonces, como alguien que lleva una carga demasiado pesada para soportarla sola, Laura soltó aquello a lo que se había estado aferrando. Dijo que la traición no fue solo fruto del deseo o del aburrimiento. Que había una razón más profunda y devastadora. La noche de la fiesta, ella no solo lo engañó. Sabía exactamente quién era el hombre con el que estaba involucrada. Era alguien que conocía a Leonardo, alguien que había sido, en algún momento, su amigo. No era un extraño cualquiera. Era un hombre al que años antes Leonardo había ayudado en un momento de crisis, tendiéndole la mano sin pedir nada a cambio. Un hombre que Leonardo consideraba parte de su círculo de confianza. Laura confesó que la implicación no empezó por casualidad. Ella había buscado a este hombre. Se había sentido invisible en los últimos meses, desplazada, olvidada, incluso sin que Leonardo hubiera cambiado en nada su amor por ella. Fue un sentimiento que creció silenciosamente hasta convertirse en un abismo. Y en lugar de hablar, de intentar comprender, optó por hacer daño. Ella optó por vengarse de un dolor que solo existía dentro de ella, destruyendo deliberadamente a la única persona que siempre la había amado sin reservas. Leonardo escuchó en silencio, con el estómago revuelto y la respiración agitada. Cada palabra de Laura fue una puñalada que hirió más profundamente que la traición física en sí. No era solo el cuerpo que le había dado a otro. Fue el recuerdo, la historia, la confianza, todo contaminado por una elección consciente de lastimarlo de la manera más cruel posible. La traición no fue un error de una noche, no fue el resultado de una debilidad. Fue premeditado. Fue calculado. La voz de Laura tembló mientras suplicaba perdón. Dijo que ya no podía soportar la culpa, que veía a Leonardo dondequiera que iba, en cada rostro desconocido. Dijo que había intentado seguir adelante, pero que nadie la amaba como él. Que nadie la haría sentir tan segura como él. Y ahora, al verlo con otra persona, sentí que había perdido algo que nunca podría reconstruirse. Lloró convulsivamente, perdida en su propia culpa, intentando, aunque inútilmente, aferrarse a un rayo de esperanza. Leonardo cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar dentro de sí algo de ira, algún odio que justificara ese dolor insoportable. Pero no lo encontró. Solo encontró una tristeza tan profunda que lo vació por dentro. Cuando abrió los ojos, Laura lo miraba como esperando un veredicto. Sin alzar la voz, sin mostrar ningún signo de resentimiento, dijo que la perdonaba. No porque pensara que ella lo merecía, sino porque merecía la paz de no llevar eso dentro de él. Dijo que quería que ella encontrara una manera de perdonarse a sí misma, que encontrara algo que la hiciera querer ser mejor, no para recuperar a alguien, sino para ella misma. Pero también dijo, con brutal serenidad, que ya no había lugar para ella en su vida. Que el amor que sentía era real, inmenso, pero ahora pertenecía a otro tiempo, a otro hombre que ya no existía. Dijo que ahora amaba a alguien más. Y que esta nueva historia se escribiría con alguien que supiera verlo incluso en medio de los escombros. Laura cayó de rodillas, derrotada, sollozando palabras inconexas. Pero Leonardo no la odiaba. Lo sentí. Lástima por aquellos que no supieron valorar lo que tenían hasta perderlo.
Lástima por quienes destruyeron con sus propias manos el único puente que podía salvarlo de sí mismo. Cerró la puerta suavemente, dejando fuera no solo a Laura, sino todo el dolor, todo el peso de un pasado que finalmente estaba dejando atrás. Y al otro lado de la ciudad, mientras caminaba de la mano de Elena en la suave luz de una tarde, Leonardo supo, con la certeza que solo viene después del dolor más profundo, que había encontrado algo digno de proteger. Algo real. Algo que ninguna traición podría destruir. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Laura resonó en la silenciosa casa de Leonardo como un suspiro de amargo alivio. Durante unos minutos permaneció inmóvil, apoyado contra la fría madera, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder presionando sus hombros como si el pasado intentara tirar de él hacia atrás. Respiró hondo, dejó que el silencio se apoderara del ambiente y de su propia alma. No había más lágrimas que llorar, ni más ira que arder en su pecho. Solo existía la fría certeza de que finalmente era libre. Libre de avanzar sin cargar fantasmas. Al día siguiente, Leonardo se levantó temprano. El cielo estaba despejado, el sol que salía lentamente coloreaba de oro las calles aún dormidas. Decidió salir a caminar, dejar que su cuerpo cansado guiara su mente lejos de los recuerdos de la noche anterior. Sin un rumbo claro, caminó hasta el pequeño parque al que solía llevar a sus sobrinos cuando eran pequeños. Era un lugar sencillo, pero siempre le recordaba que la vida, en esencia, estaba hecha de comienzos, de renacimientos silenciosos. Se sentó en uno de los desgastados bancos de madera y cerró los ojos, permitiéndose simplemente existir, sin expectativas, sin dolor. Sintió la presencia de alguien a su lado incluso antes de abrir los ojos. Cuando lo hizo, vio a Elena, sonriendo con esa ligereza que tanto le encantaba. Ella no dijo nada, solo le tendió la mano, ofreciéndole una taza de café. Leonardo aceptó con una sonrisa cansada, tocando brevemente sus dedos en el gesto, como reconociendo, en un simple toque, todo lo importante. Sin necesidad de darle explicaciones, supo que algo había cambiado dentro de él, que algún ciclo finalmente se había cerrado. Y supo que era con ella con quien quería seguir escribiendo su historia. Pasaron allí horas, intercambiando confidencias y risas suaves, como dos almas que ya se reconocían sin necesidad de palabras grandilocuentes. Elena habló de sus sueños sencillos, abrir un pequeño estudio, viajar a pueblos pequeños, vivir con tranquilidad. Leonardo se sorprendió por la sencillez de sus deseos, tan diferentes de los grandes sueños que alguna vez había tenido con Laura, sueños que ahora le parecían tan lejanos que casi parecían pertenecer a otra vida. La conversación fluyó, sin prisas, sin máscaras. Fue liberador amar a alguien sin tener que reinventarse para ser aceptado. Los meses siguientes trajeron una paz que Leonardo no sabía que existía. Empezó a acudir al estudio que Elena abrió con su ayuda, un espacio donde colores y palabras se mezclaban en formas tan libres que parecían desafiar la rigidez del mundo. Pintó cuadros que expresaban emociones que las palabras no podían transmitir, y él, que nunca había sido un hombre de grandes discursos, se sintió conmovido por la forma en que ella veía el mundo. Elena trajo luz a espacios dentro de el que Leonardo creía que estaban condenados a la oscuridad para siempre. Y entonces, como suele pasar la vida cuando menos te lo esperas, el destino volvió a cruzarse con Laura. Fue en un evento benéfico organizado por la empresa donde aún trabajaba Leonardo. Le habían pedido que representara a la empresa debido a su larga reputación como uno de sus empleados más respetados. Elena, como artista invitada, expondría algunas de sus obras. Al principio, Leonardo dudó en ir, pero decidió que ya no huiría de nada. No permitiría que el pasado determinara sus pasos. En la luminosa sala, entre mesas decoradas y música ambiental, Leonardo vio a Laura. Estaba sola, con un vestido sobrio que parecía intentar ocultar más que revelar. Sus ojos se encontraron con los de él y, por un momento, el tiempo pareció congelarse. Pero ya no hubo más dolor en Leonardo. Solo una compasión lejana, como si estuviera mirando a alguien que ya no formaba parte de su realidad. Sin buscar contacto, desvió la mirada y caminó hacia Elena, quien lo esperaba con su sonrisa tímida y sosteniendo una copa de vino. Su mera presencia disolvió cualquier rastro de malestar. Laura, sin embargo, no pudo resistirse. Se acercó con pasos vacilantes, como si supiera que estaba cruzando una barrera invisible. Elena, al notar la tensión,
Se alejó discretamente, respetando el espacio que Leonardo parecía necesitar. Laura estaba frente a él, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Pidió hablar, suplicó 5 minutos que parecieron una eternidad. Leonardo dudó, pero la madurez que había alcanzado no le permitiría dejar asuntos pendientes para siempre. Salieron del salón hacia un jardín iluminado por pequeñas lámparas que colgaban entre los árboles. Allí, en la tenue luz y el olor a flores nocturnas, Laura empezó a hablar. Dijo que había intentado seguir adelante, pero lo único que encontró fue un vacío que no podía llenar. Habló de noches de insomnio, de una soledad brutal, de cómo el arrepentimiento consumió cada fibra de ella. Dijo que finalmente entendió lo que había perdido y que cambiaría cualquier cosa para tener otra oportunidad. Leonardo la escuchó, sin interrumpirla, sin emitir juicios. Cuando terminó, con una lágrima corriendo silenciosamente por su rostro, Leonardo respiró hondo y habló. Dijo que no la odiaba, que quería que ella encontrara su propio camino, pero que no podía ofrecerle lo que ella pedía. Dijo que el amor que había sentido era real, pero que ahora era parte de quien había sido, no de lo que era. Y, sobre todo, dijo que ya había encontrado en otra persona la paz y la felicidad que merecía. Laura rompió a llorar y sus hombros temblaron bajo el peso de la verdad. Ella lo sabía. Siempre supe, en el fondo, que este momento llegaría. Pero afrontar la pérdida definitiva fue más cruel de lo que había imaginado. Leonardo, sin embargo, se mantuvo firme. No con crueldad, sino con la serenidad de quien finalmente ha aprendido que, a veces, la mayor prueba de amor propio es simplemente seguir adelante. Regresaron al salón sin intercambiar más palabras. Leonardo encontró a Elena esperando pacientemente, con los ojos llenos de comprensión. Se acercó a ella, le tomó la mano y sonrió. No necesitaba decir nada. Elena lo sabía. Y, en ese toque silencioso, en ese simple gesto, Leonardo selló el comienzo de una nueva historia, construida no sobre las ruinas del pasado, sino sobre la esperanza viva de un futuro merecido. Horas más tarde, ya en casa, sentado junto a Elena, viéndola quedarse dormida en el sofá con un libro abierto en el regazo, Leonardo comprendió que la verdadera victoria no era hacer sufrir a Laura por lo que había hecho. La verdadera victoria era ser feliz de una manera que nunca podría destruir. Fue volver a amar, volver a confiar, volver a vivir, sin miedo, sin rencor, sin mirar atrás. Y, mientras acariciaba suavemente el cabello de Elena, supo, en lo más profundo de su ser, que finalmente había encontrado su hogar. La vida no cambia de la noche a la mañana, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece diferente. Después de esa noche en el evento, donde cada palabra pronunciada entre Leonardo y Laura parecía haber contenido siglos de historias no contadas, algo dentro de él seguía pulsando con ecos extraños. La paz que había logrado junto a Elena era real, pero aún así, en lo más profundo de su alma, una batalla silenciosa comenzaba a gestarse. No fue por falta de amor. Con Elena sintió una serenidad que nunca antes había experimentado. Se trataba de otro tipo de conflicto, más difícil de nombrar, la cruel duda de si, al dejar atrás a Laura para siempre, no estaría enterrando también una parte de sí mismo que, por dolorosa que fuera, todavía tenía profundas raíces en su historia. Los días siguientes transcurrieron rápidamente, llenos de nuevos proyectos en el trabajo y de las pequeñas alegrías de la vida con Elena. Paseos por el parque, cenas improvisadas en el balcón, tardes de ocio donde el mundo parecía suspendido entre risas y miradas compartidas. Pero por la noche, cuando las luces se apagaron y el silencio lo envolvió, Leonardo se encontró, contra su voluntad, revisitando las últimas palabras de Laura en el jardín iluminado. Sus súplicas resonaban en su mente no como una súplica de reconciliación, sino como un espejo incómodo que reflejaba preguntas que él intentaba ignorar. ¿Era posible perdonar verdaderamente a alguien que lo había lastimado con tanto conocimiento de causa? ¿Era justo que Elena cargara en su corazón la sombra de un amor muerto, aún sin el deseo de resucitarlo? El dilema moral se corroyó sutilmente. Porque ya no se trataba de Laura. Ella no tenía ningún lugar en su vida. Pero se trataba de él. De quién era él ahora. Leonardo siempre se había creído un hombre de principios, alguien que construyó su vida sobre bases sólidas, pero ahora se encontraba dividido entre el deseo de borrar todo dolor pasado y el miedo de que, al hacerlo, también estuviera borrando partes esenciales de su historia. No se trataba solo de Laura.
Se trataba de la lucha interna entre el deseo de justicia emocional y la necesidad de compasión. Entre el recuerdo del dolor y la esperanza de la libertad. Elena notó la inquietud de Leonardo, aunque intentó ocultarla. Su sensibilidad para leer sus silencios fue una de las cosas que más le fascinó. Una noche, mientras ordenaban el pequeño estudio de arte que habían montado juntos, Elena se le acercó, se apoyó en él y le preguntó, de manera sencilla y directa, si había algo que tuviera que decir, algo que pesara más allá de lo que sus palabras podían contener. Leonardo, sorprendido por su claridad, vaciló un momento. Pensó en negarlo, en sonreír y decir que todo estaba bien, pero algo en su mirada sincera lo desarmó. Luego habló. No los detalles, no las viejas heridas, sino el sentimiento que lo consumía por dentro. Dijo que temía que las cicatrices del pasado empañaran el futuro que estaban construyendo juntos. Que tenía miedo de no poder ofrecerle la versión más completa de sí mismo. Elena lo escuchaba sin interrumpir, con la paciencia silenciosa de quien sabe que el dolor ajeno no necesita ser arreglado, solo comprendido. Cuando terminó, ella sonrió suavemente, puso su mano sobre su pecho y le dijo que amar a alguien no era solo amar las partes reconstruidas, sino también las grietas que aún dolían. Que sabía que Leonardo llevaba historias por delante y que no esperaba que él fuera una pizarra en blanco. Al contrario, lo amaba precisamente porque estaba hecho de capas, caídas, resistencias, renacimientos. Estas palabras, tan simples y tan profundas, conmovieron irreversiblemente a Leonardo. Por primera vez, sintió que realmente podía dejar el pasado donde pertenecía, no a través del olvido, sino a través de la aceptación. Ya no necesitaría castigarse por lo que experimentó ni culparse por lo que perdió. La vida no era una línea recta, sino una sucesión de curvas, y finalmente se permitió seguir adelante sin tener que cargar con pesos innecesarios. Sin embargo, la historia con Laura aún no terminaba de contar sus últimos susurros. Unos días después, Leonardo recibió una carta manuscrita entregada en su casa. Reconoció la letra incluso antes de abrir el sobre. Por un momento pensó en romperlo sin leerlo, pero algo más fuerte lo detuvo. Se sentó en el sillón de la sala, respiró hondo y empezó a leer. Fue una carta de despedida. Laura dijo que había decidido dejar la ciudad, para empezar de nuevo en otro lugar, donde los recuerdos no fueran tan pesados. Dijo que no esperaba nada más de él, ni perdón ni amistad. Solo quería decir gracias. Gracias por amarla tan completamente, aunque ella no supiera valorarlo. Dijo que había aprendido, de la manera más dura posible, que el amor no es algo garantizado, que la confianza no se reconstruye con palabras, sino con acciones que, para ella, ya llegaron demasiado tarde. La carta era breve, sincera, escrita sin el dramatismo que solía tener. Leonardo terminó de leer con un nudo en la garganta, no de dolor, sino de una extraña especie de alivio. Era como si esa carta fuera el último capítulo de un libro que ya no necesitaba llevar bajo el brazo. Cerró los ojos y, durante unos segundos, se permitió simplemente sentir. Tristeza, agradecimiento, melancolía y, sobre todo, libertad. El fin de semana siguiente invitó a Elena a un viaje corto, sin planificación, sin expectativas. Solo ellos dos, cualquier camino, un destino elegido al azar. Durante el viaje, rieron como niños, cantaron viejas canciones en la radio del auto, compartieron cómodos silencios que decían más que cualquier conversación. Se detuvieron en una posada sencilla, rodeada de montañas y cielos abiertos. Allí, bajo las estrellas, tumbados uno al lado del otro en un balcón de madera, Leonardo miró a Elena y sintió algo que trasciende el amor joven e inexperto, sintió la serena certeza de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No hubo grandes promesas ni peticiones emocionales. Solo la comprensión silenciosa de que la vida, incluso después de toda la destrucción, todavía podría ser hermosa, aún podría valer la pena vivirla intensamente. Ese amor, cuando es verdadero, no exige perfección del otro, sino que abraza sus imperfecciones como parte inseparable de quien se ama. Mientras Elena dormía, con la cabeza apoyada en su pecho, Leonardo miró el cielo estrellado y comprendió, sin lugar a dudas, que las cicatrices no lo definirían. Serían parte de su historia, es cierto, pero no le impedirían construir nuevos capítulos. Y ahora, al lado de esa mujer que lo amaba no a pesar de sus heridas, sino precisamente por ellas, finalmente había encontrado su redención.
Y mientras el ligero viento mecía las cortinas del balcón y las estrellas parecían titilar promesas silenciosas de nuevos comienzos, Leonardo supo que el final de esa vieja historia no era, de hecho, un final. Fue solo el prólogo de algo mucho más grande. El tiempo, con su silenciosa terquedad, ha ido redibujando los bordes de lo que alguna vez fue dolor en Leonardo. De regreso a la ciudad después del viaje improvisado con Elena, la vida parecía haber encontrado por fin una frecuencia tranquila, casi serena, como un río que, después de una tormenta, vuelve a fluir por su cauce natural. Leonardo retomó su rutina de otra manera, con los ojos más atentos a los pequeños milagros de la vida cotidiana, al sabor del café hecho sin prisas, al toque casual de una mano que lo sostiene con ternura, a la forma en que la luz entraba por la ventana del apartamento en las perezosas mañanas de domingo. Ya nada se daba por sentado, todo se celebraba con la reverencia de quien sabe que las cosas buenas, cuando llegan, hay que saborearlas hasta el último momento. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a organizar una pequeña exposición en un barrio artístico de la ciudad, se encontró ante una nueva decisión que, aunque simple en apariencia, llevaba consigo el peso de elecciones definitivas. La galerista, una mujer perspicaz y amable, le propuso a Elena ampliar el estudio a ese espacio, ofreciéndole una rara oportunidad de crecimiento. La condición, sin embargo, era que Elena se mudara a un apartamento en el último piso, que estaba incluido en el contrato de arrendamiento. Sería un gran cambio, que cambiaría su dinámica. Leonardo, sentado a su lado mientras escuchaban la propuesta, notó el brillo en sus ojos, el mismo brillo que alguna vez vio en Laura, pero ahora sin la sombra de la inseguridad, sin el apuro de quien quiere escapar. Fue puro entusiasmo, fueron las ganas de construir algo propio. De camino a casa, caminaron de la mano sin decir una palabra. Ambos sabían que ese momento representaba más que una oportunidad profesional. Fue una invitación a darle un nuevo significado a su historia. Cuando llegaron, Elena se quitó los zapatos, encendió algunas velas esparcidas por la habitación y se sentó en la alfombra, llamando a Leonardo con un gesto silencioso. Él se unió a ella y durante largos minutos permanecieron allí sentados, sintiendo la presencia del otro, sin necesidad de prisas ni palabras. Fue Elena quien rompió el silencio, con voz baja, casi un susurro. Dijo que quería aceptar la propuesta, quería crecer, quería lograr lo que siempre soñó, pero que no quería hacerlo sin él. Ella dijo que no necesitaba promesas, que no necesitaba garantías eternas, solo necesitaba saber si él estaría a su lado, caminando juntos, incluso cuando el camino fuera incierto. Leonardo la escuchó con el corazón abierto, sintiendo la intensidad de su verdad como una cálida ola que lo envolvía. Él sonrió, le acarició el rostro con las yemas de los dedos y le dijo que sí, que él estaría allí, que elegiría estar con ella todos los días, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Y esa noche, sin necesidad de ceremonias, sin discursos ensayados, Leonardo y Elena sellaron un nuevo pacto, basado no en promesas imposibles, sino en decisiones renovadas cada amanecer. Los días siguientes estuvieron llenos de intenso movimiento, eligiendo muebles, apilando cajas de cartón y cuadros improvisados en las paredes del nuevo apartamento. Leonardo se sorprendió por la facilidad con la que se sentía al llamar hogar a ese nuevo espacio, incluso llevando los recuerdos del pasado en los bolsillos de su memoria. Era diferente ahora. No fue olvidar lo vivido, sino aceptar que se podían escribir nuevas historias sin tener que arrancar las páginas anteriores. Una tarde en la que estaban montando juntos las estanterías del nuevo estudio, Elena interrumpió su trabajo para mostrarle un lienzo que llevaba semanas pintando. Era una imagen abstracta pero intensa, formas entrelazadas que parecían alejarse y reencontrarse en medio de un caos de colores. Explicó que ese cuadro trataba sobre nuevos comienzos, sobre cómo a veces hay que perderse para reencontrarse. Leonardo se quedó quieto frente a la obra, sintiendo que le ardían los ojos. Eso fue exactamente lo que sentí. Era como si, de alguna manera misteriosa, Elena lograra traducir lo que él aún no sabía expresar con palabras. Esa noche salieron a cenar a un pequeño restaurante que habían descubierto por casualidad al regresar del nuevo estudio. Entre bocados de pasta fresca y sorbos de vino tinto, la conversación avanzó hacia temas más profundos. Elena, con su gentil valentía, le preguntó sobre los temores que aún acarreaba. Leonardo, esta vez, no dudó en abrir su corazón. Habló del miedo a volverse cínico, a perder la fe en el amor, a repetir viejos patrones sin darnos cuenta. Habló de la culpa que todavía sentía, en raros momentos,
por haber sobrevivido a lo que parecía el fin del mundo. Elena escuchaba en silencio, sosteniendo su mano sobre la mesa, apretándola ligeramente en cada confesión, como diciendo, sin palabras, que lo comprende, que lo acoge, que está ahí. Cuando terminó, ella sonrió y dijo que amar a alguien no es pedirle que sea inmune al dolor que ya ha experimentado, sino caminar junto a él mientras sana. Y en ese momento, Leonardo supo, con la claridad de quien despierta de un largo sueño, que por fin era libre. No por el dolor, porque algún dolor moldea a quienes somos. Pero libre del miedo a volver a amar, libre de la culpa de haber sobrevivido, libre para ser feliz sin mirar atrás. La mudanza al nuevo apartamento se celebró con pocos amigos, de una manera sencilla pero significativa. Leonardo miró a Elena hablando animadamente con los invitados, riendo descuidadamente y sintió una gratitud casi imposible de contener. No era solo por ella, sino por él mismo. Por haber tenido el coraje de atravesar la oscuridad, por haber tenido la fuerza de creer que había vida después de la caída. En un momento más íntimo de la noche, cuando la mayoría de los invitados se marchaban, Elena llevó a Leonardo al balcón. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban sobre la ciudad dormida. Apoyándose en la barandilla, ella lo miró con esa mirada que decía más que cualquier palabra. Dijo que, si quisiera, podrían empezar a construir algo más allí, juntos, sin prisas, sin presiones, pero con la plena conciencia de que ambos estaban listos. Leonardo no respondió de inmediato. Se acercó a ella, le tocó la cintura suavemente y colocó su frente contra la de ella. Respiraron juntos, en silencio, como si volvieran a aprender a confiar en su propia respiración. Entonces, finalmente, Leonardo susurró que quería hacerlo. No porque necesitara a alguien que llenara vacíos, sino porque había elegido amar a Elena, con todo lo que ella era y todo lo que él era ahora. Y que sin importar lo que le deparara el futuro, él quería afrontarlo de la mano de ella. Y allí, bajo las estrellas, sin grandes promesas, sin garantías eternas, solo con la fuerza de la decisión consciente de amar y ser amado, Leonardo supo que, esta vez, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Ya no somos rehenes del pasado. Ya no soy prisionero del dolor. Pero libre, completo y listo para finalmente vivir. El tiempo se encargó de consolidar lo que, en aquel balcón iluminado solo por las estrellas, parecía una promesa silenciosa. Leonardo y Elena continuaron moldeando una vida basada en elecciones conscientes y cotidianas, donde el amor no se idealizaba, sino que se vivía en la práctica de los gestos cotidianos. Para ambos se hizo más popular la nueva casa, un espacio donde las paredes albergaban más risas que peleas, donde la complicidad no solo se sentía en los momentos felices, sino sobre todo en aquellos en los que el silencio decía más que las palabras. Leonardo, que alguna vez creyó haber agotado su capacidad de soñar, ahora se encontró trazando planes que ya no parecían amenazados por el miedo o la desconfianza. Elena, con su vibrante serenidad, se convirtió no solo en su compañera, sino en su compañera de reconstrucción, la mujer que supo mirar más allá de las cicatrices y ver la fuerza que escondían. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Laura enfrentó la dura realidad de sus decisiones. El alejamiento fue abrupto, marcado más por la necesidad de escapar que por la esperanza de un nuevo comienzo genuino. En una ciudad nueva, donde nadie la conocía, intentó rehacer su vida. Consiguió un trabajo sencillo, alquiló un pequeño apartamento y pasó sus días tratando de ocupar una mente que insistía en revisitar recuerdos que prefería enterrar. Los rostros desconocidos a su alrededor no llenaban el vacío que la acompañaba allá donde iba. Por la noche, acostada en una cama fría, reviví cada error, cada momento en el que podría haber elegido diferente, pero no lo hice. El tiempo, que para Leonardo y Elena era ahora un aliado, para Laura se convirtió en un castigo implacable, un cruel recordatorio de todo lo que perdió porque no supo valorarlo cuando aún lo tenía. En medio de este nuevo capítulo de su vida, Leonardo fue sorprendido por una invitación inesperada. Elena estaba organizando una exposición colectiva en el nuevo estudio y lo animó a participar no como visitante, sino como expositor, utilizando la fotografía, una antigua pasión que nunca había tenido el valor de asumir públicamente. Después de mucha insistencia, Elena lo convenció para que seleccionara algunas imágenes que retrataran su viaje personal, fotografías que capturaran no solo lugares, sino estados de ánimo. La exposición fue un éxito modesto,
pero para Leonardo representó algo mucho mayor, el reconocimiento interno de que había superado, de que había transformado el dolor en algo hermoso, de que era posible crear a partir de lo que antes parecía solo destrucción. El éxito de la exposición trajo cambios inesperados. Leonardo recibió propuestas para pequeños proyectos y, poco a poco, empezó a involucrarse cada vez más en el universo artístico de Elena. Sin darse cuenta, la vida profesional que un día lo consumía con sus exigencias y rigores dio paso a una existencia más ligera y auténtica, donde el trabajo y la pasión se mezclaban con naturalidad. Era como si finalmente hubiera encontrado no solo una nueva vida amorosa, sino también una nueva vocación. Un día, mientras organizaban juntos un acto benéfico en el estudio, Elena, en medio del ajetreo de montar cuadros y ajustar luces, se detuvo frente a Leonardo con una sonrisa diferente, tímida y radiante al mismo tiempo. En sus manos sostenía un pequeño sobre blanco. Leonardo, intrigado, aceptó y lo abrió con cuidado. En el interior, una simple nota: ¿quieres construir el resto de tu vida a mi lado? Sin dudar, sin miedo, sin dudas, Leonardo dijo que sí, no como quien responde a una pregunta, sino como quien reconoce una verdad que ya estaba ahí, silenciosa, esperando ser dicha en voz alta. Mientras tanto, Laura, en su nueva vida, se enteró del matrimonio de Leonardo de manera indirecta, a través de una publicación que alguien había compartido en las redes sociales. La noticia le llegó como un golpe inesperado, una confirmación silenciosa de que la puerta que tanto había soñado reabrir ahora estaba sellada para siempre. El shock inicial dio paso a una profunda tristeza, no de celos, sino de arrepentimiento. Esa noche lloró sola, abrazándose a sí misma, comprendiendo que ciertas pérdidas son definitivas, que algunas opciones realmente no ofrecen vuelta atrás. La boda de Leonardo y Elena fue íntima, rodeado solo de quienes realmente formaban parte de sus vidas. No hubo ostentación, solo verdad. Durante la ceremonia, mientras intercambiaban votos escritos a mano, Leonardo miró a Elena y, por un breve momento, vio reflejado en sus ojos todo lo que había buscado sin saberlo durante tanto tiempo: un amor libre de ataduras, exigencias y miedos. Un amor que no necesitaba ser demostrado porque se vivía en cada pequeño gesto, en cada mañana compartida, en cada silencio respetado. Después del matrimonio, la vida se convirtió en un ejercicio diario de gratitud hacia Leonardo. La casa, antes llena de espacios vacíos, ahora rebosaba vida, de proyectos conjuntos, de pequeños y grandes sueños. Elena, con su alma inquieta y a la vez serena, siguió abriendo nuevos caminos no solo para ella, sino para ambos. Leonardo, a su vez, descubrió que la felicidad no era un estado permanente, sino una elección constante, una voluntad de mirar la vida con ojos de esperanza, incluso cuando las cicatrices nos recuerdan que el camino estuvo, en otros tiempos, lleno de dolor. Laura, a su vez, encontró una especie de redención silenciosa cuando aceptó trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres vulnerables. Allí, escuchando historias de pérdidas y superaciones aún más duras que la suya, empezó a comprender que el verdadero arrepentimiento no se mide solo por el sufrimiento, sino por la capacidad de transformar el dolor en servicio, en empatía. No ha encontrado un nuevo amor, al menos no todavía, pero sí algo que había perdido hace mucho tiempo: el respeto por sí misma. Sabía que nunca borraría lo que había hecho, pero podía, de alguna manera, reconstruirse sobre una base más sólida y honesta. Así, cada uno de los personajes encontró su camino, a su manera, con sus dolores y aprendizajes. Leonardo, finalmente en paz y feliz con Elena, construyendo una vida donde el amor se celebraba en las pequeñas cosas. Elena, realizada por ser quien era al lado de alguien que realmente la veía. Y Laura, afrontando el arduo camino de la reconstrucción interior, sin atajos, sin ilusiones, pero con una valentía silenciosa que solo pueden conocer quienes lo han perdido todo. Y esta fue la historia de cómo la traición, aunque devastadora, no tuvo la última palabra. Como el amor verdadero, cuando encuentra un terreno fértil, puede florecer incluso después del invierno más despiadado. Una historia de pérdida, sí, pero también de un nuevo comienzo, de una elección consciente por la felicidad, la dignidad y la esperanza. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión aquí en los comentarios, es muy importante para nosotros. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal para seguir más historias interesantes como esta. Y recuerda, aquí, en este canal, no apoyamos ni apoyaremos nunca ningún tipo de traición.
Nuestro objetivo es mostrar cómo las elecciones tienen consecuencias y cómo el respeto y la lealtad son fundamentales para construir algo que realmente valga la pena. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos en la próxima historia.